que eso es una mala idea, que no te pongas a hacer algo diferente y nos limita todo el tiempo. Que aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades. El sensor nos dice cosas tan maravillosas como: a eso llamas tú escribir, parece una broma. Bueno, o sea, todo el tiempo se burla, todo el tiempo nos habla mal, nos trata feo. Bueno, entonces dice, márcate esta regla. Recuerda, siempre que las opiniones negativas de tu sensor no son la verdad, o sea, es decir, no hay una verdad absoluta en esas palabras o esas afirmaciones que ese sensor nos está diciendo, ese interno en nosotros, esa voz interna. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu sensor. Ni hay una forma incorrecta de escribir las páginas, ni cuenta la opinión del sensor. Si el sensor les dice, no escribe a veces eso porque es muy tonto, porque no, que para qué eso, de pronto lo lee alguien, precisamente eso es lo que necesitamos escribir, sacarlo de nosotros. ¿Sí? Hola Ares, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Deja que él siga con la palabrería, que lo hará, y que tu mano corra por la página. Puedes escribir también sus pensamientos si quieres y observar cómo disfruta lanzándose a la yugular de tu creatividad. No lo dudes, la aspiración del sensor es atrapante y es un enemigo muy astuto. Cuanto más tú te espabiles, más lo hará él. Así que has escrito una única obra de teatro, ¿no? Bueno, en este caso nosotros de pronto no escribimos obras, pero si cualquier acto que tengamos que creamos, estamos siendo creativos y va a juzgarnos, va a creer que es muy poca cosa lo que estamos haciendo. Dice, piensa que tu sensor es como una serpiente de dibujos animados que se desliza por el edén de tu creatividad, bisbiseando maldades para desmoralizarte. Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca una caricatura para tu sensor, represéntalo de alguna forma. Ponlo donde sueles escribir o pegado dentro de tu cuaderno. Solo identificando al sensor con un personaje es que lograrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre ti tu creatividad. De alguna manera es ponerlo como en ridículo, como que si yo lo pongo afuera, lo pongo como un personaje que simplemente literal en las caricaturas. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorecedora de su padre o de su madre, el que haya sido responsable de introducir al sensor en su psique y lo ha denominado sensor. Las páginas matutinas son innegociables, jamás te las saltarás o las reducirás, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor. Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no es así. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Ay, perdón, le di mucho más. Corrí un poquito acá. Listo. Bueno, entonces dice que hay que colocar 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe, no sé qué escribir. Haz lo que hagas hagas lo que tengas que hacer, escribe lo que tengas que escribir hasta que termines las 3 páginas cada día. ¿Listo? Tranquilo, Ares. Antes, gracias por estar aquí. Bueno, entonces, dice, dice que las páginas matutinas nos llevan al otro lado. Entonces le preguntan al otro lado de qué. Y ella dice al otro lado de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Sobre todo nos alejan de nuestro sensor, más allá de su charlatanería. Denme un segundo. Encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el lugar donde se oye una voz clara y suave que reconocemos de inmediato como la de nuestro creador y como propia. Conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. Y este concepto me parece muy bonito porque ella nos habla de que hemos acostumbrado a nuestro cerebro a actuar desde una postura lógica.
que solamente está preocupada por establecer categorías, definir todo el tiempo nuestras ideas, incluso nuevas, solo si esto es algo ya reconocido socialmente, si lo va a ser aceptado o no lo va a hacer, y de una ya le está poniendo el sesgo, la barrera, no lo deja hacer. Entonces, el cerebro lógico que establece categorías es un cerebro que piensa de forma ordenada, lineal, que percibe el mundo de acuerdo con categorías conocidas. Un caballo será el resultado de una cierta combinación entre determinadas partes de animales que componen un caballo. O sea, como todo desde lo más lógico, incluso racional, que podemos encontrar. Entonces, ustedes notan, por ejemplo, cuando ven obras artísticas, muchas tratan de proponer algo diferente, algo que nosotros nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque es que se nos sale de las categorías de lo normal y eso es lo que llama la atención, eso es lo que se reconoce dentro de tantas obras que pueden existir. No, o desde incluso el día a día, nuestras calles, nuestras casas, o sea, esto de la obra de arte, por ejemplo, nos atrae por por el simple hecho, perdón, de que no son patrones visuales que todo el tiempo estamos acostumbrados a ver. Pero si todo el tiempo lo mantuviéramos todo estandarizado, que todo se viera exactamente igual, pues nos sumimos como en ese aburrimiento, o sea, no hay nada nuevo aquí, no hay nada que me sorprenda. Entonces, el cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Por eso cada que tenemos una idea nueva, nuestro cerebro inmediatamente dice como eso no es tan buena idea. Porque nos quiere cuidar del peligro de qué, por ejemplo, de que nos rechacen, de que se burlen, de que van a pensar mi familia que yo me sienta como que esto tampoco tiene sentido, esto no debería de salir de mí, yo puedo dar algo mejor y me quedo allí, en esa lógica, pensando que puede haber un peligro detrás de esa idea o esa postura que tengo creativa. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados desfilando en línea recta, o sea, que todo encaje perfecto y que cumpla los estándares de lo que he visto, que es lo que está bien, lo que la sociedad me dice que está bien. Eh, es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor, esa voz en off, o sea, como esa voz de fondo, que, que reconsidera y se arrepiente una y otra vez ante algo original. ¿Cómo puede ser una frase o un boceto? Dirá, ¿qué rayos es esto? ¿Qué narices es esto? Esto está mal. El cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular. Es el que nos dice, vaya, está genial, esto nuevo está interesante. Relaciona cosas dispares, por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una bola y esta lo mismo que un caminante, o sea, como que se le ocurren cosas de la nada y cosas que parecen no tener sentido. Identifica un coche de carreras con un animal salvaje. El lobo negro nos empuja aullando hasta aquel bar de carretera. El cerebro artístico es nuestro cerebro creativo, holístico, inventa patrones y descubre matices. Ve un bosque en otoño y piensa qué precioso ramillete. La piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro. Porque el cerebro artístico está todo el tiempo reconociendo lo que está a su alrededor desde la admiración, no desde la crítica. Porque el cerebro artístico realiza asociaciones libres y es espontáneo, establece nuevas conexiones, combina distintas imágenes para invocar nuevos significados. Y esa es la base de la creatividad, poder reconocer cómo de cosas que ya conocemos se pueden crear cosas nuevas. Es el responsable de hallazgos tales como en la mitología escandinava se llama el caballo de bolas. Bueno, propuestas de nombres, propuestas de servicios, bueno, de cualquier cosa que queramos crear que genere innovación, que llame la atención. ¿Por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico? Porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. Es decir, ya descargando yo todas esas voces y todas esas cosas que el cerebro lógico insiste en sostener, que no me dejan ser, le va a dar oportunidad o paso, digámoslo,
al cerebro artístico, el que me va a traer la creatividad a mi vida, el que me va a ayudar a conectar con algo más allá de lo que ya estoy acostumbrado a ver. Entonces dice, el sensor es un residuo de nuestro cerebro de supervivencia, el que se encargó de que decidiéramos entre permanecer a salvo en la selva o aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay bestias peligrosas, y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso a nuestro sensor. Solo le gustan las frases, cuadros, esculturas o fotografías que ha visto muchas veces con anterioridad. Por eso les decía que responde ya como a unos patrones establecidos, seguros, normales. La palabra normal la detesto, pero en este caso digamos que aplica y es como todo ese estándar, todo lo que ya estamos acostumbrados a ver y a identificar tanto en nuestro alrededor, que eso es lo normal, entonces por lo tanto está bien. Cuando lo que es nuevo es disruptivo a lo que ya conozco, y eso es lo que me genera ese miedito como de esto me lo van a rechazar, esto no les va a gustar, esto no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso. Ya dije lo de las frases, bueno, haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo y terrible. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto, alguien, tu sensor, se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces, que tiene que ver con la respiración, cerrar los ojos, bueno, otro tipo de, digamos, de práctica. En este caso, la escritura nos puede ayudar como a conectar con nosotros, y por eso creo que la autora lo utiliza con ese símil. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas, materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. O sea, solo cuando conecto conmigo, y en la escritura es una muy buena herramienta donde yo puedo generar esa introspección y saber qué es lo que pasa conmigo, más allá de solamente estar en los pensamientos cotidianos. Es ponerle orden a esos pensamientos. Bueno, entonces cuando yo me salto así es porque hay algunas frases. Entonces dice, veamos qué beneficio puede proporcionarte la meditación. Bueno, este tema de la meditación es algo que ustedes seguramente ya han escuchado y tiene que ver con cómo conectamos los hemisferios cerebrales cuando estamos desconectando solo de lo racional, de los pensamientos, ¿sí? Dice, los científicos se refieren a ella en términos cerebrales y de técnicas para pasar de uno a otro, el movimiento que va del cerebro lógico al cerebro artístico, de la prisa a la lentitud, de la superficie al fondo. Un coach cuyo objetivo es mejorar la salud en el mundo de la empresa considerará en primer lugar la meditación como una técnica contra el estrés. Las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. O sea, también se puede ver de forma espiritual. Los artistas y los expertos en creatividad, la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración. Sin duda, por cualquiera de estas razones, la meditación merece la pena. Pero todos estos valores, incluso combinados entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una práctica de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación alcanzamos y reconocemos al fin nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de otro modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida. O sea, como cuando conectamos con nosotros también podemos reflejar algo de esa conexión afuera y generar
cambios afuera. Entonces dice, dicho de otro modo, la meditación, ya lo comenté, la visión por sí misma es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como construir. Solo cuando aprendamos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Dice, las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión como si fuera un walkie-talkie espiritual con el que conectamos directamente con nuestro creador interior. Esta es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual, porque no se trata solamente de escribir, sino que conectamos con lo que sentimos nosotros. Y eso es lo que nos lleva a darle vía libre a la creatividad. Bueno, tenemos aquí, resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto de forma inesperada con ese poder interior. Estuve escribiendo estas páginas durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo. La pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas nuestros sueños podrían seguir siendo tierra incógnita. Lo sé porque los míos estuvieron allí. Con ellas la luz interior o se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas. Esto es algo que les cuento que yo ya he empezado a escribir y es real, esto es muy real. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. No tanto el tema de que lo pensemos, porque todos los días nos estamos quejando a veces de cosas, pero lo pasamos rápido. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de escribirlo, es darle un lugar y reconocer que eso hace parte de nuestro interior. Y ya llega tanto digamos, la constancia de siempre colocar el mismo pensamiento que ya esa práctica te genera a ti frustración al nivel que tú dices, no, yo no quiero mañana llegar a escribir lo mismo. O sea, hay algo de hoy que tengo que lograr hacer que me acerque a algo distinto a lo que me estoy quejando. No puedo más con eso. O sea, es como, ¿por qué me voy a esforzar en escribir algo que justamente es lo que sé que me tiene ahí, que no me deja avanzar? Entonces llega algo allí confrontador que me dice, no puedo seguir igual, algo tengo que hacer. Entonces dice, las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. La primera vez que escribí páginas matutinas estaba viviendo en Taos, Nuevo México. Había ido hasta allí para intentar poner orden en mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una película se había ido al garete por políticas de los estudios, los guionistas, bueno, ya ahí cuenta como su anécdota. Quiero avanzar un poquito de este pedacito. Entonces ella empezó a escribir, comenta allí, me senté en una mesa de madera mirando hacia un paisaje que tenía y se puso a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando a la montaña todo el tiempo. La montaña, una joroba maravillosa que se transformaba con cada fenómeno meteorológico, me planteaba más preguntas de las que yo me hice. Envuelta en nubes, un día lluviosa y oscura al siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no solo sobre mi vista, también sobre mis páginas matutinas. Entonces ella cuenta allí cómo esa conexión con ese paisaje que ella tenía al frente hizo que apareciera de repente, un día, de tantos que estaba escribiendo, un personaje llamado Johnny, y empezó a pasearse por mis páginas. Sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante en la escritura de las páginas matutinas llegará a conectarse con la fuente de sabiduría que hay en su interior. Cuando estoy atascada en una situación dolorosa o con un problema que no sé cómo resolver, recurro a las páginas y les pido consejo. Para ello escribo PJ, las iniciales de pequeña Julia. Recordemos que Julia es la autora del texto. Y hago mi consulta. PJ, ¿qué debería decirles sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y la escribo también. Deberías decirles que todo el mundo tiene línea directa con Dios. Nadie necesita pasar por centralita, instales
Instales a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. O sea, ella está invitando a que en las páginas también podemos hacernos preguntas de cosas que no sabemos cómo resolver y de pronto conectar ahí con esa creatividad, esa voz que nos puede dar ideas. Dice, he llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada porque con frecuencia cuando pongo cuando pongo en práctica este tipo de consejos resultan ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia afirmo, las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque funcionan. Un último apunte, las páginas matutinas funcionan con pintores, escultores, poetas, o sea, no importa el arte que tú hagas o cualquier práctica creativa que quieras ejercer, no es un límite el tema de la escritura y no cambia, es decir, no es porque, entonces yo soy más de dibujar, entonces voy a dibujar todos los días algo. Sí lo puedes hacer, esa práctica incluso la recomienda mucho, pero en este tema de las palabras y los pensamientos es clave para que haya ese avance. Entonces sí o sí requiere la escritura, al menos desde lo que nos plantea la autora. Bueno, entonces decía aquí, de hecho los escritores que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en probar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre. Bueno, entonces dice que incluso a los escritores les puede dar más duro porque no dejan fluir los pensamientos. Bueno, acá da un ejemplo. Este pedacito avanzamos. Es que aquí da incluso dos ejemplos. Tres. Bueno, les voy a leer al menos este. Antón, creo que por acá está. Bueno, aquí este. Phyllis, una chica bien de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza y vivía a la sombra de su marido, empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme. Aunque superficial, pues por dentro estaba convencida de que ella no le servía, no le iban a servir, pues. Habían tenido que pasar 10 años para que se permitiera a sí misma escribir algo más que una carta o una lista de compra. Pero un mes después de empezar con las páginas matutinas y como surgiendo de la nada, Phyllis escribió su primer poema. Después de 3 años con las páginas matutinas, ha escrito poemas, conferencias, programas de radio y un libro de ensayo. Antón era otro caso. Entonces dice, agradecido con las páginas matutinas, logró desbloquearse como actor. Laura, una talentosa pero también bloqueada escritora, también conectó con la herramienta de las páginas matutinas. Bueno, aquí hay varios ejemplos, no me detengo más allí. Esta es la otra herramienta tan importante que nos invita a utilizar todas las semanas. ¿En qué consiste esta herramienta? Se llama la cita con el artista. Y yo siempre les digo acá, no se dejen llevar por la palabra artista. Estamos hablando de esa conexión con ese ser creativo que tenemos interno. ¿Listo? Entonces, si lo quieren llamar de otra forma, llámenlo de otra forma. Pero aquí se utiliza así. ¿Listo? Pero no nos desconectemos de la invitación a la creatividad. Dice entonces, la otra herramienta básica del camino del artista puede parecerte una diversión más que una herramienta. De hecho, es una invitación muy bonita porque es conectar con ustedes, sacarse en un tiempo para ustedes. Ya les digo bien en qué consiste. Es posible que veas con claridad cómo las páginas matutinas puedan ayudarte aunque tengas dudas acerca de algo que se llame la cita con el artista. Te aseguro que las citas con el artista también funcionan. Imagina esa combinación de herramientas, como un par de walkie-talkies, uno que transmite y otro que recibe. Es un proceso que se lleva a cabo en dos direcciones, que se desarrolla en dos pasos, primero fuera y luego dentro de uno mismo. Entonces, ¿qué dice aquí? La escritura de las páginas matutinas es sacar esas palabras y todos esos pensamientos que me están ahí como desbordando diariamente. Y luego la otra invitación de la cita con el artista es recibir, porque voy a tener experiencias que me van a conectar con ese niño interior que es curioso, que le gusta aprender de identificar todas esas emociones, sensaciones que se movilizan. Entonces, el otro,
digamos, la otra herramienta viene a ser, es la conexión con lo que recibo. ¿Listo? Entonces dice, cuando tú escribes tus páginas matutinas, estás enviando tanto al universo como a ti mismo sueños, insatisfacciones y esperanzas. Cuando cumples con tu cita con el artista, estás recibiendo esto. Estás recibiendo. Esto es abriéndote a tu sabiduría interior, a tu inspiración, a tu guía. Esta cita con el artista no significa que vamos a llamar a un artista para que tengamos una cita. Esta cita es con nosotros en un momento de conexión con la creatividad. ¿Listo? Ya les explico bien en qué consiste. Entonces dice aquí la autora, ¿qué es exactamente esa cita con el artista? Es una parte de tu tiempo, por ejemplo, puede ser 1 o 2 horas a la semana. O sea, yo lo he hecho muchas veces 1 hora y está bien. O sea, tampoco nos tenemos que ceñir completamente a cómo lo dice, pero nos da una guía bastante importante. Reservada y enfocada solo a alimentar tu conciencia creativa, tu artista interior. Solamente conectando con experiencias sensoriales, que son momentos donde conectas con actividades que pueden alimentar esa fuente de creatividad, que también ya les explico más adelante cómo es. Hola Juan, bienvenido. Gracias por el saludito. Bueno, entonces, básicamente la cita con el artista es una excursión, un juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia. No irá nadie a tu cita con el artista, salvo tú mismo y tu artista interior. Esto es tu niño creativo. Ni amantes, ni amigos, ni pareja, ni hijos, ni cualquier clase de compañía. Solamente ustedes van a tener un tiempo con ustedes. Si creen que esto es una tontada o que nunca van a tener tiempo para hacerlo, considera esta reacción como una pura resistencia. Entonces recordemos lo que decíamos. Cuando estamos considerando la posibilidad de algo nuevo, algo que desconocemos, al principio nuestra mente va a decir, esto es una bobada, eso no sirve para nada, eso es perder el tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Pero si queremos conectar con esa creatividad, es importante que tengamos un espacio con nosotros mismos para poder no distraernos con el otro, con la responsabilidad de estar pendientes si el otro lo está pasando bien, o que sea un espacio de desahogo. No significa que no podamos tener estos espacios con otros, pero esta cita con el artista no podemos permitir que vaya nadie, solo nosotros podemos estar allí presentes. Bueno, entonces, no puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita. Los psicólogos hacen con frecuencia esta pregunta a las parejas en crisis. Este pedacito me encanta, porque de verdad que es muy al lugar. Dice, cuando le preguntan a las parejas en crisis y a los padres con niños problemáticos, ¿tenéis tiempo para ustedes, o sea, para vosotros? ¿Tiempo para nosotros? Suelen responder. Pasamos mucho tiempo juntos, dicen las parejas. Sí, pero ¿es tiempo de calidad? ¿Alguna vez os divertís juntos? Insiste el psicólogo. ¿Divertirnos? Preguntan, aunque para sus adentros se dice como si alguien pudiera divertirse en una relación tan podrida como esta. ¿Seguís teniendo citas entre vosotros para hablar, para escucharos? Citas, pero si estamos casados, liadísimos y no tenemos pasta para eso ni. O sea, no hay plata y aparte estamos allí como, o sea, juntos para el trabajo y pues no, tampoco hay como conexión, entonces como que ya hay cierta desconexión allí en la relación. Entonces dice, lo que tenéis es miedo, interrumpe el psicólogo, al pan pan y al vino vino, porque realmente aterra pasar tiempo a solas con un niño o con un amante. Nuestro artista interior puede ser visto como cualquiera de las dos cosas y una cita semanal con él resulta muy amenazadora, tanto como productiva. Entonces, aunque nos parezca muy extraño sacarnos tiempo a nosotros, este tiempo a solas va a ser muy productivo y ya vamos a ver por qué. Entonces, dice, ¿con qué una cita? Con mi artista. Efectivamente, tu artista necesita que lo saquen de casa, que lo mimen, que lo escuchen, como niño. Hay tantas maneras de hacer compromiso y como una salida en tu vida. No tengo dinero ahorita, aunque nadie quiera que la cita implique grandes gastos. Tu artista es mi niño y el tiempo que se pasa con los padres es mucho más importante que el tiempo que se gasten. Ir a un bazar, pero de dinero.
también el tiempo, de hecho, porque a veces pensamos como que los hijos queremos darles todo el tiempo y también es importante que el tiempo sea más en cantidad, sea de calidad. Dice entonces, y no pasar, bueno, pues esto hay también desde otras actividades gratuitas, hay lugares donde uno puede ir a visitar un parque, hacer su picnic, o sea, hay muchas actividades que se pueden crear y que no necesitan dinero. Incluso en casa también, pues lo ideal es que podamos salir de la zona de confort, que nos dejemos alimentar lo que encontremos en otros lugares. Bueno, recuerda que tu artista es un niño y el tiempo que se pasa es mucho más importante. Ahora ir en solitario a la playa, ver a solas una película antigua, ir a un acuario o una galería de arte. Todas estas cosas requieren tiempo, no dinero. Recuerda que los adultos con compromiso de tiempo es para aprender, como cuando mi hijo el padre cuidado a uno de ellos, al que adora, solo durante el fin de semana. Tu artista pasa la mayor parte de la semana bajo la custodia de un adulto estricto y con un trabajo exigente. Lo que quiere ese hijo no son excursiones raras, sino atención. Y lo que no quiere es compartir a su querido papá con alguien como su pareja. Entonces me parece muy bonito ese símil porque tiene mucho sentido. Porque nosotros que siempre está con alguien, no permitimos estar con nosotros, dándole la atención que merece ese niño interior, dándole ese lugar especial, respetando ese en actividades costosas. Pues si puedo y tengo, chévere. Y si no, también es válido encontrar esas actividades. Cuando se cuenta, alimentar la red, así es, eso nos va a alimentar mucho más con nuestra creatividad, pero también con esa sensación de bienestar. Entonces, pasar tiempo a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo. Un largo paseo por el campo, por la ciudad también, si no tengo forma de ir al campo, ver la salida o la puesta del sol a la orilla del mar, una insólita visita a una iglesia desconocida para escuchar un concierto, visitar un barrio donde viven muchos extranjeros para ver y oír otras cosas. Tu artista podría disfrutar cualquiera de estas cosas, como si disfrutara de vagar al polvo. Comprométete a una cita semanal con tu artista y verás cómo la fiesta si llevas dentro intenta pues molestarte, fastidiarte. Con qué facilidad invade tu tiempo sagrado y que pronto incluya terceros. O sea, empieza a sabotearse y como que alguien me dijo que venga, yo también quiero ir a hacer una muy chévere y me dejo llevar y me vuelvo flexible y permito eso, ahí ya tira por oportunidad. Pero bueno, con mi cita con el artista. Entonces es muy importante que darle el respeto que merece a ese tiempo individual. ¿Listo? Entonces, bueno, debes aprender a proteger estas invasiones. Sobre todo, aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de vuestras excursiones juntos. Entonces, aquí la invitación es muy linda porque a esa percepción como hasta ingenua que teníamos de niños, donde veíamos todo como con nosotros, no desde la parte racional, sino desde decir, dejarnos sorprender por lo que vamos experimentando, los olores, lo que percibimos, no sé, alguna comida de pronto que tengamos por ahí con los olores, es poder disfrutar esa experiencia en todos los sentidos y dejarnos sorprender. Entonces, por ejemplo, toda esta clase de cosas puede protestar tu artista si insistes en llevarle solo a sitios de mayores buenos para su educación. O sea, tiene que ser una actividad que ustedes sienten que van a disfrutar y no solamente que es conveniente o que racionalmente creen que puede aportarles. Por ejemplo, voy a ir a una clase de idiomas porque sé que es muy bueno y entonces mi cita con el artista. Pero realmente si la estamos disfrutando, si nos gusta aprender idiomas, probablemente se pueda hacer una cita con el artista, pero lo ideal es que haya variedad de citas, que no siempre sea la misma actividad. Entonces dice, escúchalo. Te está diciendo que tu arte necesita un poco de animación y con un poco será suficiente para que lo que era trabajo se convierta en placer. Olvidamos que una imaginación activa es la clave de todo buen trabajo. Incrementar nuestra capacidad para trabajar de una forma realmente activa es de lo que trata este libro.
Bueno, aquí de pronto a alguien le suena o no le suena. ¿Alguien está dispuesto a empezar a hacer su cita semanal con el artista? Cuéntenme por allí en el chat, los leo. ¿O qué le suena? ¿Le suena muy tonto, innecesario? ¿No tienen tiempo, no tienen plata? Bueno, entonces vamos a ir acabando este fragmento. Dice, es muy probable cuando dice el artista quita las etiquetas, hace de la experiencia de las más bien. Así es. Perdón, la hace más cómoda. No, sí, la hace más bonita. Sí, bien. Sí, exactamente lo que queremos es que ese cerebro lógico nos deje un ratito disfrutar de la experiencia con el cerebro artista, ¿sí? El que es más creativo. Eric nos dice suena necesario. Bien, Eric, ojalá que lo puedas implementar. Cuando dice mi artista corre en las montañas, allá me encuentro. Bien. Recordemos y como nos va a ir comentando la autora, es importante descubrir esas experiencias que nos conectan con ese niño interior y disfrutar las actividades con toda esa conexión conmigo. También dice, mi artista corre en las mañanas, allá me encuentro. No, ya lo había leído. Bueno, listo. Entonces, es muy probable que te descubras intentando citas con el artista. Esta resistencia sea simplemente miedo a la dignidad, al marco contigo. A menudo cuando mantenemos una relación problemática, nos acostumbramos a evitar a nuestra pareja. Así mismo pasa con nosotros. A veces nos cuesta mucho disfrutar de nuestra propia compañía. Y creo que nosotros nos pasa a muchas personas en algún momento de nuestra vida, y esa invitación por eso es tan importante, no solamente la creatividad. Yo creo que este libro se queda corto al ser solo una invitación a desbloquear nuestra creatividad a través de esa invitación a conectar con nosotros. Cuando se también con camaleones y me hace feliz. Entonces esa es otra cita, por ejemplo, que ya Juan ha identificado, la con la naturaleza, la cita con los de cocinar, pero siempre importante que este espacio sea algo que disfrutemos y que sea a solas. Listo, dice, no queremos saber lo que piensa por sí, nos duele. De modo que le atribuimos a sabiendas que si tiene la oportunidad, nos dirá algo que no nos gusta. Es posible que quiera una respuesta que tenemos que tanto no podemos dar, y ahí sigue hablando de la pareja como que ya la desconexión puede haber la relación con otro. Y es posible que nosotros nos estemos comportando con ellos del mismo modo y que los dos finalmente nos miremos con asombro y digamos, pero si yo sabía que te sentías así. Esta revelación, por inquietante que sea, nos guiará a la hora de establecer una verdadera relación en la que sus miembros se sientan libres de ser quienes son y de llegar a ser quienes desean. La posibilidad de ese vínculo es la que hace que merezca la pena los riesgos de la autorrevelación y de la intimidad con uno mismo. Para lograr una buena relación con nuestra creatividad, debemos dedicar el tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla. Y nuestra creatividad aprovechará este tiempo para establecer un diálogo con nosotros, para que confiemos, para estrechar lazos y para hacer planes de futuro. Entonces, las páginas matutinas nos ayudan a conocer mejor nuestros pensamientos, necesidades, problemas y preocupaciones, todo eso que está ahí interno fastidiando un poco. El primer paso será como una oración, quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse, o sea, cualquier frase, palabra que llegue a la mente, eso lo vamos a poner ahí en la escritura. En el segundo paso, tras la catarsis, haber sacado todo eso que teníamos adentro, provocada por nuestra cita con el artista, empezaremos a encontrar soluciones al tiempo que acumularemos las reservas creativas necesarias para hacer realidad nuestro arte. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Aparte de que estamos sacando todo eso que nos puede estar generando bloqueo, esos pensamientos críticos que no nos ayudan, al mismo tiempo la cita con el artista nos está nutriendo, nos está conectando con esa creatividad, porque hagan de cuenta que es como una fuente y esa fuente también se va a terminar desgastando. Entonces, el espacio con el artista es para eso, es para nutrir más nuestra fuente creativa. Por eso habla de alimentar el pozo, llenar el estanque. Bueno, entonces dice, el arte es un sistema que se nutre de imágenes. Para crear recurrimos a un manantial interior que es como nuestro estanque artístico.
Lo ideal sería que estuviera cuajado de truchas grandes, pequeñas, gordas, finas, una abundancia en la que pudiéramos pescar. Como artistas debemos darnos cuenta de que tenemos que cuidar ese ecosistema y que si no prestamos atención a su mantenimiento, nuestro estanque puede llegar a desecarse, a empantanarse o a atascarse. Cualquier periodo prolongado de trabajo creativo bebe nuestro manantial artístico. Si se abusa de él, como de la pesca en un estanque, se corre el riesgo de que disminuyan los recursos y de que intentemos pescar en vano. Nuestro trabajo se estancará y nos preguntaremos por qué sucede eso, justo cuando mejor iban las cosas, porque hubo un desgaste de toda esa fuente creativa y no la volvimos a nutrir, solamente estábamos usándola. La verdad es que el trabajo puede estancarse precisamente porque las cosas iban bien. Como artistas debemos aprender a autoalimentarnos, a estar lo suficientemente alerta para que podamos ir reponiendo de forma consciente nuestros recursos creativos a medida que los vamos usando. Para llenar el estanque de truchas, por decirlo de alguna manera, llamo a este proceso alimentar el manantial. Bueno, aquí avanzamos un poco. Bueno, entonces habla de que hay una búsqueda de imágenes. Como les decía, las imágenes no solamente es lo que vemos visualmente, sino que también pueden ser las percepciones, como decir fotografías sensoriales de una textura, de un olor, de un sabor, algo que nos conectó y que lo disfrutamos. Eso también son imágenes creativas. ¿Listo? O sea, nos queda como una imagen mental allí, una conexión emocional. Dice, el arte nace de la atención y los detalles son su comadrona. Puede parecer que el arte surge del dolor, pero acaso porque el dolor sirve para enfocar nuestra atención en los detalles. Por ejemplo, la lacerante belleza de la nuca de un amante perdido. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos y grandiosos planes, pero lo que en realidad pervive son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa y lo que se convierte y lo que convierte algo en arte. Incluso sumidos en la más profunda pena, esta imagen singular nos resulta deliciosa. El artista que diga lo contrario miente. Entonces, esta, digamos, reflexión que nos trae la autora tiene que ver con cómo muchas personas usan el dolor para crear. Pero allí habla de que no se trata solamente de o sea, no es como el macro de lo que está creando el artista, sino los pequeños detalles lo que lo hace tan único, lo que le da como esa autenticidad. Entonces, para vivir en términos artísticos debemos aprender con facilidad el lenguaje del arte, imágenes, símbolos, un lenguaje sin palabras. Incluso nuestro verdadero arte consista en perseguirlo con ellas. El lenguaje del artista es sensual, una experiencia de los sentidos. Cuando trabajamos en nuestro arte recurrimos al manantial de nuestra experiencia, del que extraemos imágenes. ¿Listo? Entonces, por esto es tan importante la cita con el artista, que yo pueda darme esa oportunidad de conectar con esos pequeños detalles sensoriales que encuentro en mi experiencia conmigo mismo. Entonces, cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia. Piensa en placer, piensa en juego, no pienses en obligaciones, no hagas lo que crees que deberías hacer como si fueran abdominales espirituales. Por ejemplo, leer un texto muy aburrido pero recomendado por la crítica. O verme una película que veo que es famosa, pero pues como que no me siento del todo atraído viendo el trailer, pero es que me la tengo que ver. Pues ahí ya no es una cita con el artista porque no estoy disfrutando. Necesitamos que haya placer en esa experiencia. El misterio nos atrae, nos seduce, nos atrapa, mientras que el deber puede agarrotarnos, provocarnos rechazo, desmotivarnos. Entonces a veces allí sí siento que viene a ser algo también de compensar y balancear un poco nuestra vida, porque a veces estamos demasiado en la dinámica de ser los adultos responsables que tenemos que producir, que tenemos que hacer, el tiempo no alcanza y demás, pero no tratamos de compensar muchas veces con experiencias que nos pongan en un lugar más desde el disfrute, porque no solamente vinimos a la vida a hacer las cosas desde lo racional, sino que también estamos dotados del otro lado de la moneda, digámoslo así. Y esta experiencia de la cita con el artista nos permite darle vía a ese balance que deberíamos de tener. No solamente es enfocarnos en ser productivos y crear un montón de cosas adrede, sino
disfrutarnos el proceso, ¿listo? De estar vivos también. Hay a veces como que se nos olvida y desconectamos y nos la pasamos en la rutina y nos olvidamos de disfrutar ahí. Entonces, esta invitación es para que por un momento descansemos de todo el tiempo estar en esa lógica de las obligaciones y permitamos disfrutar también esas otras experiencias. Entonces, bueno, aquí dice que un misterio puede ser algo muy sencillo. Si conduzco por esta carretera, que no es mi carretera habitual, qué vistas me deparará, como un poco en esa actitud de un poco de Dora la exploradora, como mirando por allí, cambiando un poco a veces esas dinámicas del día a día, esas rutinas, permitir descubrir cosas nuevas. Volvemos a enfocar la mirada sobre el mundo visible, sobre lo visual. La vista te lleva a tener visiones, dice. Un misterio puede ser aún más sencillo. Si enciendo este palo de incienso, ¿qué sentiré? El olor es un camino hacia la sanación y hacia asociaciones muy poderosas que muchas veces pasan por alto. Entonces, por eso habla de las experiencias sensoriales. Algunos sonidos nos arrullan, otros nos estimulan. Escuchar una gran pieza musical durante 10 minutos puede ser una forma muy eficaz de meditar. Bailar descalzo durante 5 minutos al son de música de tambores puede hacer que nuestro artista afronte su jornada, su juego, su lucha con un ánimo fresco. O sea, cualquier experiencia puede ser placentera en cualquiera de los sentidos. No hay por qué llenar el pozo siempre con novedades. Cocinar puede llenar el pozo, lo que nos decía Juan. Cuando pelamos y picamos verduras lo hacemos también con nuestros pensamientos. Recuerda que el arte es una labor que se hace con el cerebro artístico. A este cerebro se llega a través del ritmo, a través de las rimas, no de la razón. De estribillos más que letras. Rallar una zanahoria o pelar una manzana son acciones que alimentan el pensamiento. Cualquier acción regular y repetitiva prepara el pozo. Los escritores han oído muchas historias tristes de las hermanas Bronte y de la pobre Jane Austen, obligadas a esconder sus relatos bajo sus labores de bordado. Bueno, entonces aquí hablan como la conexión que tuvieron ellas cuando tenían que hacer bordado y tenían creaciones literarias. Entonces dice, mientras cosemos podemos hilvanar tramas enteras. Como artistas las cosas bien, como artistas las cosas bien pueden salir bordadas. Las ideas surgen en la ducha. Dicen que exclamó un exasperado Albert Einstein. Investigaciones recientes sobre el funcionamiento del cerebro nos explican que esto se debe a que la ducha es una actividad del cerebro artístico. Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir. Todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar nuestro pensamiento del lado lógico de nuestro cerebro al lado artístico. Para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones de la espuma del fregadero. Salimos al paso en la autopista cuando nos incorporamos al tráfico. Procurar aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. A muchos artistas les resulta útil mantener un cuaderno de notas o una grabadora a su lado mientras conducen. Y va negociando, bueno, aquí hay un ejemplo de Steven Spielberg. Las imágenes disparan el cerebro artístico, las imágenes llenan el pozo. Mantener la atención bien focalizada es fundamental para llenar el pozo. Necesitamos enfrentarnos a nuestras experiencias vitales, no pasarlas por alto. Muchos de nosotros leemos de manera compulsiva para tapar nuestra conciencia. En un tren lleno de gente y por tanto interesante, colocamos nuestra atención en un periódico y nos perdemos de las imágenes y los sonidos a nuestro alrededor que podrían servir para completar el pozo. Entonces, no creo que tanto la autora nos esté invitando a que entonces conducir, no sé, de la casa al trabajo sea una cita, pero que sí estemos de pronto con una mente más dispuesta a dejarnos sorprender en el camino por lo que vamos encontrando y que esto puede ayudar un poco a alimentar ese pozo, aunque no descartaría en ese momento esa conexión como conmigo en una actividad placentera. Aunque para algunas personas puede ser placentero, por ejemplo, conducir. Ahí habría que ver qué tanto eso me provee a mí esa. La autora nos va a plantear algo que se llama contrato. Entonces, este contrato está llevando a que haya un compromiso para mantenernos durante todas las semanas que ella propone. Entonces, el contrato dice yo,
Comprendo que me estoy embarcando en un encuentro intenso, guiado con mi propia creatividad. Me comprometo con las 12 semanas de duración que componen este curso. Yo me comprometo a leer todas las semanas, a escribir a diario las páginas matutinas, a organizar un encuentro con el artista todas las semanas y a cumplir con cada una de las tareas semanales. Yo comprendo además que este curso despertará emociones y suscitará problemas con los que tendré que lidiar. Yo me comprometo a cuidarme bien, a dormir, ejercitarme y mimarme como es debido a lo largo de todo el curso. Entonces ahí la firma y la fecha. El bloqueo artístico es una expresión literal. Hay que reconocer los bloqueos y eliminarlos. Llenar el pozo es la forma más segura de hacerlo. El arte es la imaginación jugando con el campo del tiempo. Date permiso para jugar. Entonces aquí simplemente nos dice el contrato de creatividad. Cuando enseño el camino del artista, pido a los estudiantes que firmen un contrato con ellos mismos y que se comprometan a hacer el trabajo del curso. ¿Podrás concederte este regalo? Les pregunto a ustedes de pronto en el chat si están interesados en hacer este reto. ¿Qué les suena? Di que sí a través de alguna pequeña ceremonia. Cómprate un cuaderno bonito para las páginas, o si tienen por allí de pronto uno que han tenido guardado y que nunca le han dado como uso, lo pueden utilizar para esta tarea de las páginas matutinas. Contrata a un canguro con el tiempo suficiente como para poder organizar tus citas semanales con el artista. Supongo que es algo así como un niñero o niñera, si tuvieran hijos y que no puedan hacerlo. Lee el contrato a continuación, corrígelo si quieres y luego fírmalo y féchalo. Regresa a él cuando necesites ánimo para seguir adelante. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta acá. Ya arrancaríamos la semana 1 la siguiente semana, el próximo domingo. Que tengan este espacio de esta semana y puedan considerar si están dispuestos, si quieren trabajarlo, van considerándolo el librito o las hojas, van preparándose para esto. Eric nos dice si se antoja hacer el reto y formar el contrato. Muy bien, entonces eso es lo que queremos, el compromiso. De verdad que es un reto que no es fácil, pero que acá nos vamos a acompañar entre todos. Yo también voy a hacer el reto. Les cuento que yo ya lo había intentado hace como 2 años y me ocupé con cosas y no, la verdad no lo continué, pero esta vez estoy como con más determinación y creo que el compromiso de estar acá para ustedes también me va a ayudar a mantener ese contrato y sostenerlo. Entonces, si se animan, ahí estaremos todos los domingos. Si no se animan también, si quieren estar acá, escuchar el texto, de todo el texto como tiene muchas reflexiones, muchas cosas que nos ayudan a replantearnos ideas, porque la autora no es psicóloga, no es psiquiatra, ella es artista simplemente, pero ha tenido una capacidad de introspección bastante fuerte al punto que ha podido crear estas herramientas que son muy útiles realmente. Y nada, entonces muchas gracias a todos por estar aquí y los veré entonces el próximo domingo 6 p.m. si gustan acompañarme en este proceso. Que estén muy bien, cuídense mucho.